Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La historia de David y Goliat es conocida prácticamente en todo el mundo porque lleva un mensaje de fortaleza y motivación que inspira a gente de toda edad para enfrentar adversidades o adversarios que aparentemente son más fuertes y poderosos que nosotros. Por eso la escuchan con encanto los niños de corta edad, con interés los deportistas, los empresarios y personas de cualquier actividad en todos los lugares en un sinnúmero de situaciones difíciles. Pero hay algunos detalles que vale la pena analizarlos con calma para comprender mejor el por qué esta historia aparece en la Biblia y por qué ha llegado a ser tan divulgada durante miles de años. Como podemos comprender fácilmente, a lo largo de nuestra vida experimentamos muchas situaciones que rebasan nuestras capacidades, sean estas físicas, intelectuales, económicas, sociales, judiciales, de seguridad, etcétera, etcétera. Para entrar en el tema, echemos un vistazo a los hechos narrados en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 11 y 12, donde leemos que el protagonista de esta historia era un joven que se dedicaba a pastorear las ovejas de la familia, es decir, a cuidar el patrimonio familiar y la fuente de recursos de todos los miembros. El joven David era el menor de los 8 hijos de Isaí, quien era un hombre ya anciano en ese tiempo, de Belén de Judá. Un hombre común y corriente como cualquier otro. Y en aquel tiempo el pueblo hebreo era hostilizado por los filisteos. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, el verso 4, nos dice que había un guerrero entre los filisteos que medía 6 codos y un palmo, esto es, según los eruditos, más de 3 metros de altura. Y el relato describe a este gigante diciendo que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, lo cual serían unas 150 libras más o menos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Dice el relato que durante 40 días este Goliat se adelantó a los demás filisteos y se puso entre su ejército y el de Israel gritando: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Indudablemente, Goliat se sentía muy seguro de poder vencer a quien se le ponga por delante. Y dice el verso 11 del capítulo 17 que, oyendo Saúl era el rey de Israel, y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero un día, por orden de su padre Isaí, David fue a visitar a sus hermanos mayores que estaban en el frente de batalla y vio al gigante, y lo escuchó desafiando al ejército de Israel. Pero su hermano mayor, llamado Eliab, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Parece que Eliab no había terminado de digerir todavía el hecho de que Samuel había ungido a David como futuro rey de Israel, desechándolo a él y a los demás hermanos, como está narrado previamente en este mismo libro, Primera de Samuel, en el capítulo 16, desde el verso 6 hasta el 13, que no voy a leer por ahora. Yendo al tema que nos ocupa, tenemos el relato que David se presentó más tarde ante Goliat con la venia del rey Saúl, quien le había incluso ofrecido su armadura, pero David la rechazó, pues no podía caminar con ella porque nunca antes había vestido una así y porque Saúl era un hombre más alto que el joven pastor. Pero antes de continuar,
Es justo que conozcamos un poco más a este joven llamado David, que era el menor de sus 7 hermanos. Y por ello no estaba al frente de la batalla, sino que lo habían dejado para que acompañe a su padre y cuide el ganado. Pero cuidado con pensar que David era algún muchacho inofensivo y débil, pues era todo lo contrario. David era un joven muy fuerte y valeroso que estaba acostumbrado a enfrentarse con las fieras que amenazaban a sus ovejas, conforme lo declaró él mismo al rey Saúl, y está narrado en 1 Samuel capítulo 17, versos 34 al 37, que dice así: Tu siervo es pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Pese a lo comentado, la diferencia física entre él y Goliat era enorme, pues está claro que David era más bien de baja estatura, por lo cual incluso le quedó grande la armadura del rey Saúl, que se la había ofrecido para que enfrente al gigante filisteo. Ahora bien, tenemos que aceptar que David debió ser un experto en el lanzamiento de la honda, y cuando se plantó frente a Goliat tenía un plan bien urdido. En otras palabras, sabía bien a lo que iba. Hago puntualización sobre esto debido a que muchas veces no se tiene en cuenta la inteligencia de David y su experticia en el manejo de la honda para poder dar de manera precisa en el blanco que se proponía. Esto no quita ni un ápice los méritos que David tiene, solo lo desmitifica, otorgándole una dimensión más humana al personaje y poniéndolo a la altura de cualquier persona como cualquiera de ustedes que me está escuchando. Un factor digno de resaltar es que David tuvo la entereza de indignarse y mostrar su indignación ante el desafío y los insultos de Goliat contra el pueblo de Israel y contra Dios mismo. Este aspecto, por no ser muy visible, se lo soslaya generalmente y se pone énfasis solo en el valor y coraje del futuro rey de Israel, que por supuesto no se pueden desconsiderar. Pero esto no es el punto esencial, sino lo que él tuvo en su corazón, que es básicamente de dos naturalezas. Primero, la indignación por las ofensas de Goliat y los filisteos contra Jehová y la casa de Israel. Y segundo, la confianza de que así como Dios lo había liberado de las garras del león y de las garras de los osos, también lo libraría del gigante filisteo y lograría vencer a Goliat. Mucha gente, incluso del mundo secular, ha tomado como una fuente de inspiración la hazaña de David para animarse y animar a otros sobre la posibilidad de enfrentar con éxito adversarios más fuertes. Pero no han profundizado de dónde nació la fuerza de David y las condiciones de su corazón para que Dios lo haya utilizado de esta forma. Por eso David, cuando estuvo frente a Goliat, le gritó: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Esto está escrito en los versículos 45, 46 y 47 de 1 Samuel capítulo 17. Si bien es cierto, es loable vencer dificultades que parecen superar nuestras fuerzas, es imprescindible creer que no es usted el que puede lograrlo. Recuerde que si Dios está con nosotros, nadie podrá contra nosotros, como está escrito en Romanos 8:31. Pero a veces nos encontramos con situaciones en las cuales sufrimos la maldad de quienes no conocen a Dios, o
de quienes profesando conocerlo, no obedecen su palabra y se dedican a hacer daño. Por lo cual también debemos recordar Romanos 12:19 que nos enseña: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero también hay que diferenciar entre no tener alternativas para la confrontación y buscar la confrontación. Porque la palabra de Dios nos enseña en el anterior versículo, esto es en el 18, que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos los hombres. Otra cosa que se desprende de esto último es el discernir entre cuáles batallas debemos asumir y cuáles no. David podía haberse hecho de oídos sordos ante las blasfemias del gigante y las burlas de los demás filisteos, o podía haber dado crédito a las palabras de su hermano mayor, que a fin de cuentas lo menospreciaba, y haber dado media vuelta para regresar a casa y continuar apacentando las ovejas de la familia mientras tocaba la flauta o algún otro instrumento musical que él manejaba a la perfección. Imagínese usted a un jovencito sentado en medio del hermoso paisaje campestre, tocando apaciblemente la flauta mientras sus pensamientos poéticos volaban al infinito, porque David era un poeta. ¿Por qué tendría que amargarse el día y poner en peligro su vida ante alguien que lo cuadruplicaba en peso y fuerzas? Lo más probable era que Goliat lo clave como mariposa con su jabalina, y nadie se iba a lamentar mucho por lo sucedido. Dirían que solo fue un mozuelo imprudente que pagó las consecuencias de su temeridad e insensatez. Lo importante de este mensaje es que entendamos cuáles fueron las verdaderas motivaciones que tuvo el futuro rey de Israel para meterse con Goliat. Y el quid del asunto está en que Goliat se había metido con Jehová y la casa de Israel. En la enseñanza de Pablo, que dice: si es posible, vivid en paz con todos los hombres, hay que resaltar la frase si es posible, lo cual deja bien claro que este valioso consejo pone en primer lugar una posibilidad que es la ideal y deseable, pero que solo es una posibilidad. No debemos creer que huir de los problemas es siempre la mejor opción. Recordemos que Dios dijo a Josué en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y también nos enseña en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y esto, dicho sea de paso, tiene como parangón nuestras propias leyes penales que sancionan como infracción por omisión a quien conoce un delito de determinada naturaleza y teniendo la oportunidad y las facultades para evitarlo, no lo hace por comodidad o cobijados en aquella famosa frase de no es mi problema o nadie me lo va a agradecer. Este tipo de razonamiento es simplemente cobarde, mezquino y egoísta. Es propio de gente que todo lo que hace en su vida lo hace por una recompensa. Hoy en nuestros días enfrentamos varios Goliats que no andan vociferando amenazas necesariamente, ni son de gran talla, ni visten armadura o portan una enorme jabalina, pero son tanto o más peligrosos que aquel filisteo a quien David cortó la cabeza. Estos gigantes no buscan asesinar a un ejército de tal o cual nacionalidad, sino que tienen como propósito la extinción de la mayor parte de la humanidad y la esclavitud de los que queden con vida. Su poder no es muscular, sino económico y político, y el pueblo de Dios debería saber a quienes me refiero, para levantarse como David y pelear en las filas de los buenos, no con piedras ni herramientas hechas por mano de hombre, ni armas de guerra modernas, sino con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, conforme está escrito en Hebreos 4:12. Que Dios nos dé espíritu de fortaleza y aleje el espíritu de cobardía que pretenda dominarnos, porque el que quiera salvar su vida, la perderá,
mas el que pierda la vida por causa del Señor, la ganará. Así está escrito y así es. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.